parte sensacionalista del periodismo, en el que se enfoca donde hay cuerpos tirados en las calles, baños de sangre, robos en tal parte, cómo esto influye en la psique o en la psicología social. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Usted determina o sataniza determinado lugar porque allí roban, allí matan, allí violan o alguna situación cuando en toda su vida no le pasó afortunadamente nada por ahí, pero ya es la situación, la psicosis en la que nosotros nos encontramos. A esto también recorre la reacción social formal e informal. La reacción social se determina en los medios punitivos o de control social que nosotros entregamos como sociedad y como Estado eh, legalmente constituido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, determinado de la forma eh, informal, ¿qué es lo que nos dice? Robar está mal. ¿Qué es lo que nos dice la religión? Robar es malo o es pecado. ¿Y qué es lo que nos dice el derecho penal en tal caso? Si la persona que aquel que robe, se apropie del bien ajeno mediante fuerza, alguna situación, será sancionado con pena reclusiva de libertad de tales y tales años, dependiendo de los factores. Entonces, ¿qué es lo que nos da de notar esto? Que nosotros al momento de formar o de convivir en sociedad vamos a tener que aplicarnos a cierto tipo de condiciones tanto sociales, éticas y de comportamiento y conducta humana, y es por ello que nosotros podemos determinar qué comportamiento es aceptable, qué comportamiento es deplorable, y también recordemos qué es lo que nos ha enseñado la historia, que no todo lo que hoy en día es bueno significa que en 10, 20, 30 años siga siendo bueno. De igual manera, no todo lo que hoy es malo a futuro sea bueno, o sea, siga siendo malo. Bueno, entonces esta es la situación que posterior podemos profundizar. Pueden enviar sus comentarios o si tienen algún tipo de dudas, pero bueno, a lo que venimos. ¿Cómo prevenir este tipo de delitos en nuestros adolescentes? Pero en sí, todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes, pasamos por esta etapa tortuosa, algunos, otras que no lo queremos volver a pasar, en donde siempre se va a ver conjugado una serie de emociones físico y ambientales, más que todo biológicas, en donde hay cambios hormonales que más que todo, por el cambio hormonal, no nos podemos ni siquiera entender ni nos soportamos. Y recuerden, hagan sentido intrínseco, de sentido mea culpa usted, cuando era adolescente, cuando estaba en esta fase de aquí, era rebelde, cómo lo controlaron sus padres, funcionó o no, y qué es lo que estamos haciendo ahora para nuestros, llámese, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestras personas que están a nuestro cargo y tutela. Recordando que el adolescente es una persona joven que inicia la pubertad y que aún no es adulta, pero ya busca deseos de libertad, que quiere experimentar, quiere soltarse del yugo de paternalista o quiere vivirse por sí mismo. Entonces siempre va a generar cierto tipo de conflicto en el cual yo he escuchado varias madres que dicen, yo conocía perfectamente a mi hijo, conversábamos, nos reíamos, ahora se cierra en el cuarto, solo pasa de mal humor y no quiere decir nada y está colgado de ese bendito teléfono, de esa bendita computadora y no la suelta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y qué es lo que sucede? Que durante la adolescencia un niño presenta cambios físicos, hormonales y del desarrollo que marcan la transición a la edad adulta. Es un momento bastante complicado en sí. Por eso dice adolescentes, el nombre, adolece, todo les duele. Absolutamente, todo les duele, todo les ofende. Y dependiendo de la situación de los privilegios que nosotros entreguemos a nuestros adolescentes, nuestros muchachos, estos van a tener cierto tipo de valoración de qué es lo bueno, qué es lo primordial, qué es lo necesario. Y recordemos que hace unas 3, 4 décadas anteriores, esto de la tecnología era completamente neófito, era un mundo completamente inimaginable. Y ahora, el hoy por hoy, estos tiempos, y no cometamos el error de decir, en mis tiempos no había esto, no. Si usted está viviendo en este momento y lo está experimentando, ya es su tiempo. Entonces, lo que nos queda como padres es adaptarnos y poder evolucionar y aprender ahora sí de aquellos a quienes nosotros enseñamos a caminar, andar en bici, y más que todo, ¿para qué? Para tener un sentimiento de pertenencia y con ello poder ayudarlas oportunamente cuando detectemos cierto tipo de factores que no son beneficiosos o que son alternativas
potenciales dañinas en contra de su integridad física, sexual, psicológica y emocional. Ahora bien, aquí es lo que vamos. Hay grupo de personas adultas eh, que tienen cierto tipo de fetiches o cierto tipo de clichés con esta parte del desarrollo sexual y físico de los adolescentes, en los que utilizan el engaño para obtener su satisfacción o su gratificación sexual, en los cuales tenemos tres temas que son bastante conocidos y los que no, pues los vamos a aprender a diferenciar en este momento. Por ejemplo, ¿qué es lo que consiste el grooming? Que es una situación que tiene un adulto que acosa sexualmente a un niño o una niña mediante el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que crean perfiles falsos en las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat y Omegle, que es una de las últimas que han generado cierto tipo de impacto, en especial por los influencers, en los que incluso hacen retos absurdos de ver quién consigue más novias o quién consigue más besos o quién consigue cierto tipo de capturas de pantalla en donde los adolescentes están exhibiendo algún tipo de situaciones que ya fuera o rayan la parte bizarra. También tenemos lo que es el sexting, que es una tendencia entre adolescentes, la cual consta de enviar fotografías con poca ropa o sin ella, la cual acelera los primeros encuentros sexuales en niños, niñas y adolescentes. La famosísima pásame el pack, pásame el nude, o se filtró X situación de alguna compañera, las fotografías, ahora el que menos tiene es un teléfono al alcance de la mano, y con el desarrollo de esta tecnología, este terminal móvil, es fácil capturar eventos, momentos, fotografiar videos, etiquetas y prácticamente con un solo clic puedes destruir la percepción o la autoimagen que tiene un adolescente en cuestión de minutos. Ya no se necesita de días, meses para acosar a alguien y hacer que esta persona pierda completamente su confianza, solo en cuestión de horas. ¿Por qué? Por la proliferación de la noticia dolosa o maliciosa, o lo que se dice noticia viral, que es de carácter negativo en contra de un adolescente. Y en esta parte recordemos que ellos son netamente frágiles. ¿Y qué es lo que buscan? En este momento, la típica que todos dijimos alguna vez, no nos entienden, no me comprenden, y quiero a alguien que me escucha, eso, me sepa escuchar, que no me juzgue, que no me satanice y que quiera entenderme. Entonces, viene aquí la fachada o la falsa imagen del depredador sexual en el que finge ser su amigo, finge ser su confidente, adquiere información personal, posterior poco a poco se va ganando la confianza y dependiendo mucho de los conflictos familiares o dentro del núcleo familiar que se encuentra el adolescente, este va a proporcionar este tipo de información, ya sea por quejas, por peleas o por alguna situación que para su parecer es completamente injusta. Y entre otros aspectos también mencionaremos lo que es el streaming, que consiste en la transmisión en tiempo real del abuso sexual infantil a espectadores en lugares distantes. Ahora, ¿cuál es la problemática de todo esto? Que esto es altamente consumido, es altamente demandado por varios usuarios en distintas partes del globo terráqueo, entonces es algo que difícilmente se va a poder determinar. Ahora bien, para poder entender qué es lo que les motiva a estos depredadores sexuales, qué es lo que les motiva a este tipo de personas que solo buscan autocomplacerse a costa del beneficio, a costa de la integridad de alguien más, es necesario entender algo un poquito general de lo que es psicología criminal. Y es aquella que se encarga de estudiar las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen, una parte de la psicología del individuo, y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. Es decir, ¿cuáles son los procesos mentales de una persona que distingue a la otra? ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano de bien de aquel que comete algún tipo de ilícito o algún tipo de delito o infracción penal? ¿Qué es lo que sucede en su cabeza? En términos globales o en términos generales, siempre va a haber algún tipo de medida o algún tipo de filtro que va a determinar o a limitar cierto tipo de comportamientos anómalos o atípicos,
Por ejemplo, ¿qué es lo que le detiene a una persona en decir una mentira? ¿Qué es lo que le detiene a una persona en apropiarse de un bien ajeno? ¿O qué es lo que le detiene a una persona para cometer X y acto? En algunos, dependiendo de cuáles eran los cimientos ético-morales o llámese también religiosos, los va a limitar que yo sé que decir mentiras está malo, yo sé que apropiarme de algo que no es mío va en contra de las reglas, o yo sé que si me ven en mi casa con un teléfono que a mí no me compraron, me van a hacer una serie de preguntas, me van a cuestionar y por último me van a terminar sancionando porque va a generar unas preguntas. ¿Cómo así lo conseguiste? ¿Por qué lo conseguiste? Y recordemos la regla de oro. Nadie regala nada a nadie porque le pareció o por el lindo color de sus ojos o por su linda sonrisa. No, siempre va a haber un motivo oculto tras ello. Entonces, padres, si me están escuchando en este momento, si su adolescente tiene objetos que usted jamás le compró o no le dio el dinero, pregunte qué pasó y cuál es su procedencia y ahí vamos a tener cierto tipo de comportamientos que nosotros podemos prevenir para que no se sigan cometiendo y con eso vamos a evitar una desgracia a tiempo posterior. Además, esto también influye en la personalidad. La personalidad es la conjugación de varios factores externos, internos, entre ellos llámese el carácter y el temperamento. Vale hacer un paréntesis acá para poder entender. El carácter es algo que se va moldeando, se va aprendiendo y es modificable por el tiempo, por la edad, por la instrucción formal académica, por la instrucción en valores. Perfecto, entendido en esa materia. Pero el temperamento, esto es hereditario y es involuntario y es controlado por la médula espinal y muchas de las veces si tiene un carácter, como lo decimos coloquialmente o vulgarmente, carácter de aperro, o que le lleva a los diablos por cualquier cosa, eso es algo, un restrago genético. Entonces, véase usted, vea a su pareja o véase un familiar cercano, van a coincidir en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay este tipo de temperamentos explosivos? Se va moldeando, se va frenando, con medida de que nosotros vamos dando refuerzos positivos a lo que es al carácter de la persona, del individuo. Pero ¿qué es lo que sucede con un criminal? ¿Qué es lo que sucede con un delincuente? Ellos prácticamente crecieron sin reglas o simple y llanamente buscaron la forma de vulnerar cada tipo de norma, cada tipo de imposición ética que se pudieran encontrar. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que les motiva en sí? Eh, ¿Cuál es la gratificación inmediata que pueden obtener al momento de engañar a un adolescente, al momento de poder circular pornografía o al momento de obtener ese tipo de absorber esa inocencia y entregarle un trauma a la persona que está pasando por este hecho? Son cuestionamientos que tenemos que hacernos intrínsecamente y con ello vamos a tener una ligera idea de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está aconteciendo. Y por lo tanto, consideramos que la psicología criminal, como una ciencia social aplicada que busca resolver problemas complejos, utilizando un método específico y no actúa de forma aislada, ya que pretende establecer los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Con ello, ¿qué quiere decir? Que sus ámbitos de aplicación nos permiten la elaboración de las teorías sobre el conflicto, técnicas específicas de victimización y reacción social, los testimonios de investigación policial y la prevención misma del delito. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden observar en pantalla? Esto es algo que está en vogue y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. No sé si es que alguna vez pudieron observar o supieron algo sobre este oso, que incluso es utilizado en forma de meme, es utilizado en stickers o alguna situación, o inclusive revisen sus redes sociales, padres, ustedes, estimados compañeros, revisen si es que alguna vez usted nos subió una fotografía de su adolescente, de su niño, en la playa, en traje de baño, en la piscina. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esa fotografía no sabemos quién nos está observando a través de la pantalla de un computador, de un teléfono. Puede utilizar esa fotografía, poner este tipo de sticker. ¿Y qué es lo que dice? Pedobeer Live Kids. Pero vamos a entender de qué se trata esto.
Pedobear es un meme creado en 1996 que se volvió popular a través del tablón de imágenes 4chan. Con su nombre lo sugiere, siendo pedo un diminutivo de pedófilo. Es un oso pedófilo empleado para crear macros humorísticos sobre temas de tabú, como los pedófilos, la pornografía infantil o el lolicón. Usualmente es superpuesto en imágenes que muestran niños, especialmente si estas imágenes pueden ser interpretadas como sexualmente sugestivas, como cuando involucran trajes de baño, ropa interior, concursos de belleza, o cuando están en la playa, o cuando están en las albercas, cuando el niño se agacha y levanta la pelotita. Entonces, todo eso puede ser sugestivo por una mente enferma que trata de distorsionar siempre la realidad. Entonces, ¿cuál de estas personas nosotros hemos podido ver alguna vez? Todos creo que los que hemos navegado algún momento por la web le van a hacer los famosísimos spams, el correo basura, alguna situación, y esto está inmerso. Ahora, también el uso de la pornografía infantil, por lo general, es el uso de material con contenido de abuso sexual infantil. Es para masturbación, satisfacción sexual o por simple gusto al material. Las bromas o memes sobre esta actividad se encuentran como jalarse el ganso o el ganso aprueba esto, haciendo referencia a la masturbación, como lo podemos observar acá. Nosotros podemos, esto inclusive personas pueden tener este contenido en sus perfiles, en sus muros de redes sociales, personas que aparentemente parecen buenas, amigables y pasan completamente desapercibidas, pero no sabemos qué es lo que nosotros está pasando en la cabeza de esta persona en ese momento, o qué comportamiento puede tener. Y si tenemos algún tipo de entendimiento sobre el tema, cómo nosotros podemos prevenir o cómo podemos dar una alerta o simple y llanamente cómo nosotros podemos informar a nuestros adolescentes para que no sean presa fácil de este tipo de comportamientos. Y con ello nos lleva a otro tema importante de estudio y análisis, que es la criminología, y este es el que se encarga del estudio de las conductas antisociales, es decir, el comportamiento humano que va en contra del bien común, el delito como la acción o omisión, considerado por el marco legal de la jurisdicción o del país en el que se encuentren, es decir, cómo se define la conducta de acuerdo a la ley. Y esto de aquí va bastante arraigado dependiendo de las costumbres y de las leyes aprobadas en determinado territorio de parte del globo terráqueo. Por ejemplo, lo que nosotros observamos como una aberración o una abominación, nos pueden catalogar de la misma manera en Oriente. No nos vayamos lejos, en países que tienen conflicto armado, como los países islámicos, en donde, por ejemplo, los derechos de las mujeres es completamente mermado, en donde es completamente lícito que una niña de 13, 10 años, 14 años contraiga nupcias, o sea vendida por parte de la familia por un sujeto de 50, 60 años para que sea abusada. Entonces, en esa legislación es aceptada, pero acá no. Acá estamos completamente abismados con ese tipo de comportamiento y viceversa. Entonces, esa es la necesidad de tener un contraste de qué es lo que podemos encontrar, de cómo podemos vaticinar cierto tipo de protección para nuestros adolescentes, o qué es lo que nosotros podemos hacer para controlar el hoy por hoy, las problemáticas que están emergiendo. Y otro objeto de estudio de la criminalística es el estudio de la conducta desvirtuada y el control social, elementos esenciales no solo para la criminología, sino para la psicología y sociología, que son los factores que permiten determinar la incidencia del comportamiento social. Es decir, lo que les acabo de mencionar, qué es bueno, qué es malo, qué es aceptado, qué es permitido, qué es lo que no se debería hacer. Y ante todo ello, ¿qué es lo que nos da la metodología del perfil o de la perfilación? Tenemos el método inductivo, el método deductivo, y de ello nos describe estos 5 elementos: la escena del crimen, el modus operandi, la firma, el perfil geográfico y la victimología. Entre ello, la escena del crimen puede darse dentro de nuestros hogares, en nuestras habitaciones o en nuestra sala, cuando nuestro adolescente está ingresando a páginas de contenido sexual. Como estamos alborotados con las hormonas, lastimosamente, no pensamos con la cabeza que está arriba, no pensamos
claramente o no podemos dilucidar porque nos falta esa parte de maduración y nos vemos fácilmente expuestos a ciertas amenazas externas y recordando que asumimos el riesgo porque el riesgo es personal. Y muchas las veces asumimos riesgos innecesarios porque no tenemos conocimiento de causa de cuáles son las fatalidades o cuáles son las consecuencias que esto nos va a acarrear mañana más tarde. Ahora, el modus operandi, ¿qué es lo que nos dice? La forma de actuar del delincuente, del, del pedófilo, del fetichista, del perpetrador. ¿Qué es lo que él hace para atraer a este tipo de objeto de estudio que nosotros estamos mencionando en este momento? Pues simple, llamemos, tenemos un muchacho de 13 a 15 años y en adelante, y yo sé que él está en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para incentivar que él me hable? Me creo un perfil falso, una, un adolescente o una adolescente de bien ver, tomo fotografías de contenidos sexual explícito, se le empieza a enviar de forma reservada o un chat secreto, y este muchacho se va a emocionar y va a tratar de corresponder a este tipo de comportamiento, va a sacarse fotos de él, va a hacer videos, va a hacer audios o va a tomar algún tipo de actitud eh, riesgosa para tratar de complacer a esta persona que le está incitando, le está motivando y a su vez se está exponiendo y se está exponiendo. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo nosotros podemos controlar? ¿O qué es lo que podríamos hacer o mitigar ante esta situación? Aquí ya va acorde netamente el, la, ¿cómo poder decirlo? La iniciativa del padre, esto vaya el ingenio del padre. Van a haber muchas contraposiciones de aquellos que